Si gana o pierde Ecuador, quién sabe. Pero hay algo que a mí sí me ha llamado muchísimo la atención y es que dentro de ese juicio jurídico no hay confianza de que Ecuador respete el derecho internacional. Eso dijo el consultor jurídico de México tras la audiencia en La Haya. Hay una pérdida de confianza hacia Ecuador y eso transmitimos en nuestros alegatos orales. No hay confianza de que Ecuador respete el derecho internacional, dijo la defensa mexicana tras la audiencia en La Haya. Y es que realmente lo que dice, luego del primer día de audiencia en la Corte Internacional de Justicia sobre la denuncia de México contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alessandro Celorio, explicó las implicaciones y las medidas cautelares que solicitó México a La Haya. Y tenemos precisamente un video de aquello que se lo queremos replicar para que ustedes no olviden esto que es importantísimo y que obviamente lo que queremos es que escuchen y que vayamos más allá de la información. Si esta demanda de Ecuador, que presenta Ecuador, puede entorpecer nuestra propia demanda o no. Y ahí con eso... Claro. Es interesante porque Ecuador contrata a despachos y a personas no ecuatorianas a que los representen con muchísima experiencia, y esta demanda que presentan el día de ayer pues, forma parte de la experiencia que tienen. La presentan a la última hora del día lunes, cuando saben que nos estamos preparando para la audiencia de medidas preliminares, donde seguramente generaría ruido. A nosotros, como es evidente, no nos generó mayor distracción en nuestra estrategia, porque fuimos victoriosos en esta audiencia de medidas provisionales. ¿Qué puede pasar? Que Ecuador, y eso seguramente lo hará el día de mañana, va a tratar de llevar la conversación a que México es culpable de otorgar el asilo y, por tanto, existe una justificación para ingresar a la embajada. El día de hoy la delegación mexicana, repito, conformada por personalidades públicas, lo que hicimos fue atajar sus argumentos en anticipación, es decir, no hay justificación alguna, no hay forma de que el ingreso a la embajada pueda sustentarse en una razón que quiere esgrimir Ecuador. Entonces, Ecuador va a tratar de fusionar ambos litigios y nosotros ya estamos preparados, como lo estamos desde el inicio, porque sabíamos que vendrían por ahí, para cuestionar la pertinencia de la demanda, por qué la presentan hoy, si están hablando de hechos ocurridos entre el 17 de diciembre de 2023 y el 4 de abril del 2024. Otros de los argumentos que hemos dicho es por qué Ecuador primero recurre a la fuerza y después recurre al derecho. Usualmente es a la inversa, agotas el derecho y si ya no hay espacio, bueno, después puedes justificar de agoté todos los recursos a mi disposición y como no tuve resolución, recurrí a la fuerza. Entonces, con estos elementos estoy seguro que nos puede tomar tiempo, nos puede hacer trabajar un poco más, pero dudo mucho que pueda vulnerar los argumentos tan sólidos que tiene México respecto a que tenemos razón en cuanto a las violaciones de Ecuador al derecho internacional. Clarito lo dice Alejandro Celorio, ¿no? Y no es broma, ¿ah? No es broma, no es nada de broma este tema. Este tema va para largo ecuatorianos, ¿no? El consultor jurídico sostuvo que no hay confianza en que Ecuador respete el derecho internacional, por lo que reiteró el pedido de medidas provisionales de La Haya. Hay una pérdida de confianza y eso transmitimos en nuestros alegatos orales. No hay confianza de que Ecuador respete el derecho internacional y necesitamos que la Corte les ordene cumplir con sus obligaciones, dijo. La defensa también anticipó que la respuesta de la Corte Internacional sobre las medidas cautelares solicitadas se conocerá en las próximas semanas. En ese sentido, dijo haber percibido la sensibilidad por parte de los 15 jueces que conforman la Corte Internacional de Justicia. El caso de que La Haya no conceda las medidas solicitadas por el gobierno mexicano, Celorio anticipó que como alternativa se encuentran en proceso de asegurar que un tercer país vele por los derechos de México en Ecuador. Buscamos evacuar los documentos que se encuentran en la embajada, añadió. Sobre la audiencia de este 1 de mayo, en la que Ecuador
presentará sus argumentos. El funcionario adelantó que la defensa ecuatoriana tratará de centrar la discusión alegando que México es culpable de otorgar el asilo al vicepresidente Jorge Glass, y esto, dijo, lo usará como justificación al asalto de la embajada. Pero también dijo que no quepa la menor duda que eso lo van a hacer y lo van a querer utilizar. Ecuador ha cruzado líneas del derecho internacional. Eso dijo en su denuncia a México ante la Haya, y está pidiendo medidas cautelares. Es terrible, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, pero en la audiencia ante la Haya, México ratificó su condena por el asalto a su embajada en Quito y pidió medidas provisionales. Este 1 de mayo, Ecuador se está defendiendo ante la Corte Internacional de Justicia, pero la audiencia pública en la Corte Internacional de Justicia que trató, dice esta información, llegará muy leve. Es muy difícil que, habiendo violentado todo y habiéndonos hecho quedar mal a todos los ecuatorianos, se den este tipo de cosas. Pero yo tengo aquí a la señora Sommerfeld en una locución que hizo en algún medio de comunicación, en donde dice prácticamente que sí podemos decir cómo nos fue. Creo que fue una muy buena audiencia, pero vamos a ver lo que dice ecuatorianos. En La Haya. Esta mañana a las 3 en punto de la mañana empezó la audiencia que solicitaba México sobre medidas, digamos, preventivas para Ecuador en La Haya. Ecuador, con todo su equipo jurídico, ha presentado su posición y ha dejado claro que todo lo que estaba pidiendo México como medidas preventivas fueron extendidas de forma unilateral desde el Ecuador en cumplimiento a la Convención de Viena, entregada a través de una nota verbal a la Cancillería mexicana el día 9 de abril. Por otro lado, se mandó desde Cancillería una solicitud al Ministerio del Interior y a su vez, al general y a la comandancia de la policía para que velen por la seguridad de los bienes que tiene la Embajada de México en la ciudad de Quito. Es decir, todo lo que pidió como medidas preventivas en estas audiencias ya había sido entregado por parte del Ecuador a través de una nota verbal, haciendo referencia al cumplimiento de la Convención de Viena que rige para ambos países, porque los dos somos signatarios de esta. Así que si podemos decir cómo nos fue, creo que fue una muy buena audiencia. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia será quien defina el dictamen final para estas medidas preventivas solicitadas por México el día que puso la demanda, el día 11 de abril. ¿Se estima un tiempo para esperar el pronunciamiento? A ver, dice que le ha ido bien. Claro, fue en la madrugada esto. Yo estaba pendiente y no vi que le iba tan bien. Porque la Corte tiene un olfato y tiene un pronunciamiento que ya lo hemos de conocer. Pero le queda poco y México le ganará a Ecuador. Eso que dice ella, ahora dice, no, que ya lo que habían pedido y todo eso. Y la restitución del asilado, ¿para cuándo? Porque por eso es que violaron el territorio mexicano. Mucho cuidado con eso. El país está pendiente, está vigilante de lo que ocurre. Queda poco. México le ganará a Ecuador, creo que sin duda. Pero habría que ver cuáles son los argumentos adicionales que han expuesto, porque ni siquiera hay videos de eso. Qué bárbaro, ¿no? Es decir, ni siquiera para eso se ponen algo para solucionar el tema. Esperemos que pronto esta situación cambie. El Ecuador no puede seguir así como está. Este país necesita con urgencia sumar
No podemos quedarnos así, esperando a que todo, absolutamente todo pase, que pase y se quede ahí. Eso es terrible, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan, porque ahí sí que tenemos que mirar qué mismo es lo que ocurre. Ok, no se olviden, suscríbanse a nuestro canal, suscríbase ya.